Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablar del caso de Juana Rivas. Y el caso es que Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel, 6 años sin la custodia de sus hijos y a pagar una multa de 30.000 euros a Francisco Arcuri, su expareja, por un delito de sustracción de menores. Y daños y perjuicios y todo eso. ¡Guau, chaval, la que se ha liado! Bueno, decir ante todo que esta condena es recurrible y que probablemente van a acabar indultándola, estoy casi seguro. Pero a todas luces esto es una condena ejemplarizante. Y probablemente es un tema sobre el que en condiciones ordinarias no haría un vídeo, pero es que se trata de un caso en el que se han dado condiciones extraordinarias. Oportunismo político, periodismo tendencioso y amarillista, presiones y ataques personales al juez. La justicia independiente en este país cada vez nos importa menos. Y bueno, voy a contaros un poco la cronología de los hechos, ayudándome un poco en los hechos probados de la sentencia y parando en los momentos que a mí me parecen más relevantes. Para los que no conozcáis la historia de Juana Rivas es una mujer que mantenía una relación romántica con el italiano Francesco Arcuri y con el que tuvo 2 hijos, uno en 2006 y otro en 2014. Ellos habrían vivido en España, donde en 2009 Francisco Arcuri es condenado por un delito de malos tratos. Y este detalle es importante porque es a partir del cual se construye toda la historia de Juana, la eterna víctima maltratada, y Francesco Arcuri, el monstruoso maltratador. Si vemos la condena que Francesco Arcuri aceptó por conformidad, se entienden por hechos probados que, tras llegar Juana al domicilio y pedirle explicaciones de dónde había estado esa noche, la ha golpeado repetidamente, cuando la misma intentaba entrar en la habitación, causando las lesiones que ha necesitado de una asistencia facultativa. Como vemos, los hechos probados en la sentencia tampoco se explayan demasiado. En realidad, poco ha trascendido que aquel episodio fueron denuncias cruzadas interpuestas entre Juana y Francesco y cuyo contexto coincidía más con una pelea dentro del ámbito de la pareja que con un episodio de maltrato machista unidireccional de Francesco. El abogado de Arcuri de 2009, Sergio Berbel, en relación a este episodio recordaba para El Mundo lo siguiente: me pareció que como cliente Francesco transmitía que aquello se resolviera muy rápido y de ahí sobreentendió, es una opinión personal, que tenía prisa por reconciliarse. Yo no era partidario del acuerdo de conformidad que se hizo contra mi criterio. Según ese acuerdo, el relato de Juana sobre el episodio del 7 de mayo de 2009 quedó plasmado en la sentencia que condenó a Arcuri por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Rebuscando en el expediente, el letrado mantiene hoy que el caso fue una confrontación entre ellos que se podía haber peleado ante los tribunales con posibilidades de ganar. Finalmente, Francesco decidió llegar a un acuerdo del que ha manifestado que se arrepiente si hubiese sabido lo que vendría años después. Nos ha jodido, Paco. De hecho, es relevante recordar que Francesco también acabó con lesiones de aquella disputa, como recoge el parte médico cuando interpuso la denuncia que posteriormente retiraría. La verdad que Berbel pretendía exponer en la defensa de Arcuri que se basaba en el parte médico que presentó el padre como sostén de su relato. Juana había regresado a las 6 de la mañana llamando por el telefonillo de la casa. Intentó acostarse en la misma habitación donde dormía el padre y su hijo, entonces de 3 años. Francesco la disuadió para que no se despertase el pequeño y como la madre empezó a golpear objetos en la habitación continua, la cogió del brazo para impedirlo. Del forcejeo, Arcuri salió con hematoma en la parte inferior del muslo derecho, erosiones en la parte posterior del cuello y hematoma en la cadera izquierda, según el parte facultativo emitido entonces. Por otro lado, el informe médico de Juana apreciaría lo siguiente: erosiones en el hombro y antebrazo derecho y expresa síntomas ansiosos de carácter leve. Más que en una situación de violencia machista, parecería que nos encontramos ante una discusión violenta en el ámbito doméstico en el que tanto Juana como Francesco se agredieron mutuamente. De hecho, sí queda reflejado en la sentencia en la que fue condenado Francesco por el tipo de pena 153.2.3 y 4, que es violencia doméstica. Porque lo normal en un caso de violencia de un hombre contra una mujer en el ámbito doméstico es que sea condenado por el 153.1, que es violencia de género. Sin embargo, el juez se saltó el tipo objetivo y condenó de modo finalista. Es decir, que usó el tipo penal que más se adecuaba al contexto real de los hechos, una bronca de pareja, saltándose el tipo objetivo que le hubiese obligado a condenar por violencia de género. Es decir, el juez no vio ni por puto asomo en aquel episodio violencia machista y así lo refleja el tipo penal 153.2 de violencia doméstica por el que fue condenado Francisco Arcuri. Por lo que entender que de esta sentencia Francisco Arcuri es un furibundo y eterno maltratador es mucho entender. Y a partir de este episodio la pareja se separa durante un tiempo en el que tienen un trato cordial. De hecho, en el verano de 2012 Juana Rivas hace un viaje a Asia con su nuevo novio, yéndose 4 meses, dejando a su único hijo en ese momento al cuidado de Francesco Arcuri. Vamos, que a partir de este incidente Juana tampoco lo tenía como un peligroso maltratador. De hecho, tanto es así que Juana y Francesco se reconciliarán en 2012 yéndose a vivir a Italia y eligiendo como residencia familiar la isla de Carloforte, donde los menores son escolarizados y quedan registrados como residentes. Esto de irse a una isla con Francesco, teniendo en cuenta la relación tormentosa que podía tener Juana con él,
tampoco fue la idea más brillante que tuvo esta mujer. Y a partir de aquí, según la sentencia que condena a Juana, los hechos probados dicen lo siguiente. El 18 de mayo de 2016, Juana Rivas se trasladó a Granada con los dos menores, manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando intención de volver nuevamente en un mes a la residencia familiar. Llegada la fecha de la vuelta, no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra Francesco en el Juzgado de Violencia 2 de Granada, manifestando ante este que se hallaba enferma y no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos a Carloforte y mantenerlos con ella en Granada. Es decir, que Juana denuncia a Francesco por malos tratos cuando lleva ya 2 meses en Granada y cuando ha tomado la decisión de que no va a volver. Con respecto a esta denuncia, la sentencia aclararía lo siguiente. No es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia porque ningún juzgado ha declarado la veracidad de los mismos, porque la misma se interpone en un tiempo en el que ya se ha dado inicio a ese conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la acusada para consolidar su decisión de no volver y no entregar a los niños. Cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea a un proceso de separación o por disputas sobre guardia y custodia o bienes, se exige un análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados que se pudieron denunciar antes. Sabido es el efecto tuitivo que despliegan los poderes públicos con respecto a las personas afectadas por malos tratos, uno de los cuales es apartar a los menores del maltratador y lógicamente con esa perspectiva no es extraño, como muestra la práctica, que en algunos casos se recurra a esta vía como medio de obtener ventajas procesales. Y mira que creo que el juez ha sido claro y contundente, pero aún así, con respecto a esto hay seres de luz, como por ejemplo Antonio Maestre, que escribían en Twitter cosas como la siguiente. Este extracto de la sentencia contra Juana Rivas muestra el motivo por el que hay necesidad de formación en género en los juzgados. Extender ese juicio de valor es irresponsable e intolerable. Vamos a ver, no es alguien emitiendo juicios de valor, es alguien constatando que si se ofrecen ventajas procesales en procesos de separación sobre la custodia de los hijos por poner un tipo determinado de denuncias, lo que se está haciendo es fomentar que se produzcan este tipo determinado de denuncias en procesos de separación cuando entra en juego la custodia de los niños. Que no es tan difícil, coño. Y decir que un juez debería enterrar la cabeza en la perspectiva de género y que no debería valorar el contexto en el que muchas veces se sustentan estas acusaciones es una barbaridad. Y lo que se pide con la perspectiva de género es básicamente eso. Como hay una serie de conflictos en relación a la violencia en el ámbito de la pareja íntima que tiende a afectar con más contundencia a las mujeres, establecemos la presuposición que cada vez que una mujer denuncie estos conflictos, estos son automáticamente veraces e inapelables. Y no, un juez en mi opinión debe valorar el contexto de cada situación y no aplicar una perspectiva de género que por defecto le da la razón a uno de los involucrados en este tipo de litigios, sobre todo en un contexto tan delicado como la batalla legal por la custodia de los hijos. Las ventajas procesales por denunciar por violencia de género en este contexto sí deben de ser tenidas en cuenta, Antonio Maestre. Y ya te lo dije por Twitter, pero me bloqueaste, así que te lo digo ahora por vídeo, que aunque no lo vayas a ver, así se queda en la hemeroteca, Campeón, máquina, figura. Por desgracia, estos desvaríos no son una cosa solo de Antonio Maestre, esto es algo extendido, lo de que hay que formar a la justicia en perspectiva de género. Escribía Berta G. de Vega una columna titulada Yo sí te creo hermana para El Mundo que me parece muy interesante. Decía lo siguiente: no fue fácil, me imagino. La sala llena de activistas de género a favor de Juana Rivas, porque es mujer, porque es madre. Como millones, por otra parte. Como si ser madre y mujer te convirtiera de inmediato en una víctima inocente sin más. Ni pruebas, ni preguntas, ni testimonios harían falta en su teoría. Como si no hubiera habido madres en la historia de la humanidad que incluso creyendo que hacían lo mejor para sus hijos resultó que les hacían daño. Pese a la presión ambiental, te atreviste a preguntar que si Francesco Arcuri era semejante maltratador, ¿cómo fue lo de volver con él y tener un segundo hijo? Porque eres fiscal y tu labor es precisamente cuestionar. Porque te has formado para tratar de tener el máximo de piezas del puzzle para luego hacer tu petición de condena. Porque crees que la acusada tiene todo el derecho a defenderse, a decir, por ejemplo, que volvió engañada porque aquello era una relación tóxica de amor y odio que es algo habitual en las víctimas de maltrato, lo que le hubiera dado la real gana. La acusada en este procedimiento de sustracción de menores tiene todo el derecho a defenderse incluso con la mentira. Es una mayor de edad responsable y capaz de explicarse ante preguntas incómodas. Pero no, ahora resulta que las que tuiteaban con #justicia feminista para Juana creen que no hay derecho a hacer esa pregunta de la fiscala. Que se nota que tú, mujer, no tienes perspectiva de género, porque con ella, con la perspectiva de género, no te hubieses atrevido a cuestionar así a Juana. Casi mejor llegar allí entonces con un informe redactado y convenientemente sellado por los que imparten la doctrina y este otoño darán cursos online sobre neomachismo. Esa etiqueta que sirve para todos los que cuestionan aspectos de la ley integral de violencia de género. Y en esas estamos. Y ahora vamos a seguir con los hechos probados en el momento en el que Juana le dijo a Francesco que eso de volver a Italia después de las vacaciones de Granada, que miau. Esta decisión se la hizo llegar a él el día 2 de agosto de 2016, cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños a los que escolarizó en el curso escolar 2017
2016-2017 en el CEIP, Las Mimbres y la Rayuela de Maracena. Por estas fechas, la acusada remite 2 correos electrónicos a Francesco el 16 de agosto y el 30 de agosto de 2016, en los que manifiesta que llame a los niños cuando quiera y los puede ver en Granada. De nuevo, y como ya ocurrió en el pasado, Juana no muestra una voluntad de prohibir al padre ver a sus hijos. De hecho, Juana, como bien acreditan esos mails, ofrece a Francesco la posibilidad de comunicarse con los niños y de ir a Granada a verlos cuando quiera. Por lo tanto, se podría entender de esto que en estos momentos Juana tampoco tiene tanto miedo por la integridad de los niños de que estén a solas con su padre. Parecería que la decisión de Juana, más que de proteger a sus hijos de un terrible padre maltratador, se acerca más a poder trasladarse con los hijos desde Italia hasta Granada por las razones que ella hubiese considerado oportunas en ese momento, que presuntamente puede ser por los malos tratos que sufriría a manos de Francesco. No obstante, esa voluntad de dejar a sus hijos seguir comunicándose con su padre terminará en noviembre de 2017. A partir de ahí, los contactos con sus hijos se fueron limitando, hasta que en noviembre de 2016 ella deja de responder a sus llamadas y tampoco lo hacía en el teléfono de la madre de Juana, y no puede contactar con los menores hasta el 28 de agosto de 2017. 10 meses que estuvo el padre sin ver a sus chavales. Los hechos probados de la sentencia continúan. En esa situación, Francesco Arcuri promovió y obtuvo ante el Tribunal de Cagliari la guardia y custodia provisional de los 2 menores el 23 de junio de 2017 y promovió procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, y el Estado italiano lo remitió al Ministerio de Justicia español y este al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que en fecha de 14 de diciembre de 2016 dictó sentencia en la que acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como estado de residencia habitual de los dos. Juana Rivas y su entorno apelaron, y a partir de aquí parecería un poco que todo lo que hace Juana es como una especie de huida hacia adelante. De hecho, en enero de 2017 apareció por primera vez en los medios junto con Vanessa Skegwest a recoger 150.000 firmas para impedir que sus hijos tengan que volver a casa con sus exmaridos maltratadores. Juana y Vanessa tienen entre sus manos la esperanza de que sus hijos no vuelvan a vivir con sus maltratadores. El exmarido de Juana vive en Italia, fue condenado por malos tratos y ahora su pequeño de 10 años no entiende por qué debe volver con quien hizo tanto daño a su madre. Él tiene pesadillas con ir a Italia. Él dice, mami, no es que no me están raptando a nosotros. Aquí poco a poco Juana empieza a hacer cómplices a sus hijos de los supuestos maltratos paternos, los cuales habrían estado viviendo un infierno en Italia. Decir que las compañías de Juana en este momento tampoco eran las mejores, pues Vanessa Skegwest sería conocida en un futuro próximo por tener breado a su exmarido a denuncias falsas. Tal era la situación que cuando el hombre vino a España fue a dormir directamente a la comisaría por temor a más denuncias. Y esto no me lo estoy inventando yo, las denuncias de Vanessa Skegwest han sido desmontadas una y otra vez tanto por la justicia chilena como por la justicia española. De cualquier forma, la sentencia de Juana Rivas prosigue. La Audiencia Provincial de Granada desestimó el recurso de apelación y mantuvo la misma resolución que había adoptado el Juzgado de Primera Instancia número 3, que Juana tenía que devolver a sus hijos a su padre. El 11 de julio de 2017, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada dictó auto de ejecución forzosa, pues la acusada no había cumplido el fallo de la sentencia antedicha y la requirió al inmediato cumplimiento del mismo, confiriéndole un plazo de 3 días para entregar a los menores. Desatendiendo el anterior requerimiento, el mismo juzgado dictó resolución el 24 de julio de 2017 por la que conminaba a la entrega inmediata el 26 de julio a las 4:30 en el punto de encuentro familiar ubicado en la calle Sevilla número 1 de esta ciudad, desplazándose hasta el mismo el padre de los niños junto a la autoridad consular de Italia y una dotación policial sin que la acusada se presentara ni diera explicación sobre su inasistencia. En este momento Juana se habría dado a la fuga escondiéndose con sus 2 hijos que se negaba a entregar, por el bien de los niños. De hecho, habría escrito la siguiente carta avisando de forma alarmista del peligro que corrían sus hijos de ser devueltos al padre. Mis hijos están en peligro. No es un desafío mi actitud. Es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Y claro, la campaña mediática que se genera alrededor de la supuesta madre coraje, que se niega a dar a sus hijos a un tremebundo maltratador, ya condenado en el pasado por malos tratos, no se hace esperar ni un segundo. Nos encontramos infames artículos como el de Lidia Falcón titulado Juana está en mi casa, en el que comparaba este caso con el del filicida José Bretón, y con muchos otros padres que habían matado a sus hijos. La serie de asesinatos de niños y niñas perpetrados con absoluta crueldad por sus propios padres a fin de hacerle daño a la madre excede de la crónica de un siglo XXI. Solamente en los ritos satánicos y las sectas fanáticas de la Edad Media encontramos hechos semejantes. Hay que ser miserable para escribir algo así. Claro, en semejante contexto, para la opinión pública, Juana Rivas le estaba salvando la vida a sus hijos. Pero hay que pensar lo siguiente, y es que Juana Rivas esconde a sus hijos y desobedece a la justicia hasta en 3 o 4 ocasiones por no dárselos a semejante monstruo al que meses atrás por mail, como queda acreditado en los hechos probados de la sentencia,
le dijo Juana Rivas que podía llamarles y contactar con ellos cuando quisiera e ir a verlos a Granada siempre que le apeteciese. ¿Dónde coño estaba el peligro mortal entonces y la voluntad de Juana de salvar a sus hijos de tremendo maltratador? Como ya he dicho, daba la sensación de que Juana estaba haciendo la típica huida hacia adelante. Parecería que cuanto más empinado se le ponía el caso a Juana, más crecía el alarmismo y más grave era la situación y el peligro inminente para los niños de ser devueltos al padre. Por supuesto, estos detalles no trascienden a la opinión pública, que apoya incondicionalmente a Juana Rivas, que es pontificada como una víctima de maltrato infinita y como una madre coraje que haría lo que fuese por sus hijos. Desde el presidente del gobierno, ministros, diputados, presidentes de comunidades autónomas, políticos de todo pelaje, periodistas, opinadores profesionales, tertulianos, presentadores de televisión, todos se solidarizan con la causa y con el desplante de Juana a la justicia. La campaña de Juana está en mi casa empieza a coger fuerza y la gente sale a la calle azuzando a Juana a seguir escondida. Parecería, por el futuro desenlace de los acontecimientos, que más que ayudar a Juana, la gente quería convertirla en mártir de una causa que a Juana muy poco le interesaba, al menos en un sentido pragmático. Y por pragmático me refiero a un sentido en el que no pierdes la custodia de tus hijos durante 6 años, no te condenan a 5 años de cárcel y no tienes que pagar una multa de 30.000 euros. A ese sentido pragmático me refiero. Aún así nos encontramos a feministas que dicen que lo que hizo Juana en su día que estaba bien hecho, que lo que estaba haciendo era proteger a sus hijos de un maltratador y que justicia patriarcal. Señal de que Juana les importa una mierda, les importa su causa, que en este caso su causa es la lucha de las mujeres, y Juana sirvió como un instrumento para esta causa, que era la causa importante, pero no era la causa de Juana. La causa de Juana a esta gente les sudaba los cojones. Y como pasan en estos conflictos que derivan de la vida privada de las personas, nadie tenía una imagen objetiva de qué coño era lo que había pasado entre Juana y Francesco, pero todo el mundo parecía tener claro que Francesco era un peligro andante y que Juana debía continuar con su exilio, del que sus hijos eran los principales rehenes. Más tarde diría que ese tiempo que sus hijos estuvieron encerrados durante un mes, que fueron las primeras vacaciones de sus hijos en mucho tiempo, con 2 cojones. Los hechos probados de la sentencia continúan así. A la vez, la acusada toma parte en una campaña mediática con rueda de prensa incluida, al frente de la cual aparece una tal Francesca Granados, quien adoptó la función de portavoz y asesora legal de Juana, llegando a manifestar el 25 de julio que los menores no habían sido entregados, al mismo tiempo que ese día Juana también concede una entrevista a la cadena SER donde expone su oposición a la entrega. Bueno, decir que Francisca Granados, consejera de Juana por aquel entonces y en su momento presunta inductora del delito de sustracción de menores, del que fue absuelta, pero también hay que recalcar que Francesco no quiso recurrir, pues esta mujer puso de manifiesto cómo actuaban y actúan a día de hoy algunos centros de la mujer pagados con el dinero de los contribuyentes, aconsejando a Juana que hiciese lo que menos le convenía en todo momento. Parecería que para esta señora, como para el resto, era más importante el ruido mediático del caso que ayudar a Juana Rivas a salir adelante en el proceso en el que se encontraba. Porque vamos a ver, ¿de verdad alguien se pensaba que darse a la fuga de Juana con sus hijos, de verdad alguien pensaba que esto iba a acabar bien o para Juana o para sus hijos? Pues probablemente no, pero por lo visto te da una notoriedad y unos titulares cojonudos. Porque el ruido mediático cuadra mucho más en determinadas agendas políticas que la negociación y el diálogo dentro del marco de la ley. Algún día, si tenemos suerte, alguien auditará e investigará a qué se dedican estos centros de la mujer y sopesaremos entonces los servicios que le prestan y le han prestado a la sociedad. Hasta entonces que nos pillen confesados. La sentencia continúa de la siguiente forma. En estas circunstancias, el 26 de julio de 2017, Juana decide ocultarse en compañía de 2 menores en lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes, quienes trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados sin conseguirlo, motivando que Francisco Arcuri interpusiera denuncia por desaparición de los niños. El juzgado de instrucción número 2 de Granada, que tramitó la causa, ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos, que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, cuando la acusada compareció asistida de ellos a la comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los menores fueron entregados a Francesco, bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre. Salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en el mayor de los 2 hijos se han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica. Y creo que es de relevancia incidir en los informes peritados que tuvieron lugar en abril de este año, que constaron de más de una decena de entrevistas entre los menores y los padres a lo largo de 6 jornadas. Decía así el diario: todo ello conllevará un proceso muy exhaustivo donde se evaluará a los padres, a los menores, la relación entre ellos con sus progenitores y el ambiente familiar en el que mejor y más equilibrados viven, entre otros extremos, con vistas a un informe que se presume determinante para la causa. Pues bien, estos informes
informes contradicen un poco la versión de Juana cuando dice que huyó de Italia por el maltrato y que realmente estaba protegiendo a los hijos y que realmente huir de allí era la única forma para proteger a sus niños. En los folios 523 a 526 se contiene la pericial del equipo psicosocial 3 de la delegación del gobierno de Granada, que tras examinar a petición judicial al hijo mayor G de 10 años concluye que presenta una adaptación positiva a su entorno, sin desajustes psicológicos significativos. Considera que ambos progenitores lo quieren y lo cuidan, aunque le gusta más el modelo educativo de la madre, que quiere vivir con la madre aunque no le importa ver a su padre en verano, y no se observa a lo largo de la evaluación del menor que su restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica. No se detecta en ese informe rastro alguno de las secuelas y vestigios que deja en un menor el hecho de haber tenido que ponerse en medio del padre y la madre para proteger a esta cuando recibía golpes, o tener que imitar estar enfermo y no ir al colegio para quedarse con la madre y protegerla, o haber recibido frecuentes golpes en la cabeza. Expresiones estas contenidas en el informe 1383 vuelta y en la denuncia del 12 de julio de 2016 del folio 1571, donde menciona también que Francesco la encerraba en una habitación durante horas, le daba patadas, le escupía en la cara, le tiraba de los pelos, la arrastraba, trató de estrangularla, y que sus hijos, sobre todo el mayor, han sufrido mucho y presenciado varias cosas. La perito forense en el folio 523 haya concluido que no ha apreciado en el menor vestigios de maltrato ni de haberlos presenciado hacia la persona de la madre. La experiencia en este tipo de sucesos muestra que los maltratadores habituales, que efectivamente desarrollan una forma de tortura, suelen ser personas de mente atávica y primigenia con escasos mecanismos de autocontrol y empatía, que contagian todo su entorno con un hábito de causar daño que no pueden controlar. Por ello no suelen reparar ni ponerse límites en presencia de menores, pues actúan por impulsos y en una situación de esas es muy raro que no haya episodios que tengan lugar en presencia de los menores ni que estos sean perceptores de ese ambiente, que suelen dejarles una imborrable huella y los profesionales psicólogos saben cómo detectarla porque se vuelven retraídos, preocupados, irritables, temerosos, abstraídos, más si ellos son las víctimas. Las manifestaciones de ella en esa denuncia del 12 de julio de 2016, alusivas a que el hijo mayor ha presenciado malos tratos, tenía que interponerse entre ella y el padre para evitar golpes o simular enfermedad para protegerla, han carecido del más mínimo y elemental sustento probatorio. Y ojo que creo que es cierto que hay determinados casos en los que la rebelión a la justicia y la huida con los hijos por parte de uno de los progenitores puede estar justificada. Hay casos en los que madres y padres llegan a asesinar a los hijos para vengarse del otro progenitor. Esto es real. Y creo que la justicia debería actuar de forma independiente en estos casos y estudiar el contexto de cada situación. Lo que no debemos es tomar la senda ideológica que nos dice que todo por defecto es A o B, siendo A que siempre que una madre huye con sus hijos es porque su padre es un furibundo y peligroso maltratador, y siendo B que siempre que la madre huye con sus hijos es una pérfida malvada que busca separar al padre de los chavales. Normalmente las cosas son más complejas que todo esto, y creo que todos deberíamos quitarnos la venda de los blancos y los negros e intentar analizar cada caso de acuerdo a los hechos objetivos que lo rodean. Es lo que la justicia debería hacer y es lo que los medios y representantes políticos deberían hacer, aun pudiendo equivocarse. Por desgracia, vivimos en la sociedad que vivimos y esto rara vez ocurre, y a partir de esta sentencia pues ha despertado el aparato mediático más amarillista y el oportunismo político tampoco se ha hecho esperar. Desde Podemos por Twitter decían lo siguiente: la condena a Juana Rivas hace aún más evidente que este país necesita leyes que tengan perspectiva de género y formación de los operadores jurídicos frente a la justicia patriarcal, leyes feministas. Pero vamos a ver, es que a mí lo que me jode de todo esto es que no se conciba otra cosa. Es que no se conciba que en este caso él puede tener razón. Es que si aceptamos lo que dice esta gente de la perspectiva y las leyes feministas, eliminamos de una hostia cualquier valoración crítica y objetiva de los hechos. Es que lo que estaríamos haciendo es aceptar que solo hay una versión, que es su versión, y no hay nada más. Y eso es la perspectiva de género. Esto, señor, es un disparate. Y no solo es un disparate, sino que es extremadamente peligroso. Beatriz Jimeno, feminista y diputada por la Asamblea de Madrid, decía lo siguiente: recordemos que a los maltratadores condenados no se les quita la patria potestad. Se la quitan a Juana Rivas por tratar de huir del maltrato. No hay justicia para las mujeres. Es urgente despatriarcalizar la justicia. Alberto Garzón decía lo siguiente: Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel por intentar proteger a sus hijos de un maltratador. Una justicia patriarcal profundamente injusta. Juana Rivas merece el indulto del gobierno. Lo de la justicia patriarcal es un mantra, tronco. Y Alberto Garzón además es que iba un paso más allá, ¿no? Porque Alberto Garzón lo que hacía también era retuitear hilos que atacaban directamente al juez, como este de nuestro amigo Efrendérico, con foto del juez incluida, el pavo. Este asqueroso es Manuel Piñar,
Le conocéis por ser el juez de Juana Rivas, pero yo tuve el dudoso honor de estar frente a él hace 12 años. Os voy a contar un poco cómo trabaja esta alimaña que tiene el récord de condenas a prisión y a su vez el récord de absolución a policías. Madre mía, cómo está el patio, tío. Y esto estaba en tu muro de cara al público, Alberto Garzón, representante público, la madre que te parió. Vamos a ver, ¿qué clase de matones sois? Porque que esto la saquen tuiteros histéricos, pues pasa. Pero que tú vayas y le hagas retweet, colega, o sea, es que eres un representante público, tío. Que hay que tener un mínimo de responsabilidad, coño. Y además, entre otras cosas, lo que estás haciendo tú y el resto de políticos es de forma absolutamente irresponsable comunicarle a los padres y madres que tienen a sus hijos secuestrados por sus otros progenitores que os importan un pimiento. Me acordaba además de Carlos Salgado, que el otro día reveló con impotencia que la foto en la que sale con su hija en la mayoría de sus perfiles realmente es una foto que se hizo al lado de nuestro amigo Alberto Garzón. Carlos tuiteaba lo siguiente: esta foto nos la hicimos en Blanes cuando viniste para la campaña de las municipales en 2015. La niña que ves en la foto es mi hija, secuestrada por su madre en Kirguistán. Es una pena que pidas el indulto para una secuestradora y no me ayudes a recuperar a mi hija. Y bueno, la respuesta honesta a tu exclamación, Carlos, sería que tu caso no da votos, aunque creo que eso tú ya lo sabes. Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pedía abiertamente que Juana Rivas no entrase en la cárcel, y Ángeles Álvarez, portavoz parlamentaria del gobierno en materia de igualdad, ha dicho que es obligado indultar a Juana cuando la sentencia sea firme, y no solo eso, sino que ha calificado la decisión de la justicia de inquietante. Tómatelo como quieras. Aquí todos tienen un tuit o una frase para hablar de esa justicia patriarcal que castiga a las madres que sustraen a sus hijos alegando malos tratos, pero luego no tienen ningún tuit para todos esos padres también afectados por la misma justicia patriarcal que han sido despojados de sus hijos y a sus hijos de sus padres. Para esos compañeros ni un mísero tuit. Es a las madres condenadas por sustracción parental a las que hay que abrazar, consolar e indultar. Y de paso atacamos a los jueces que se salgan de la línea ideológica marcada. Desde Público, por ejemplo, se ha revisado la línea de las sentencias del juez remontándose a 20 años atrás. El juez que condena a Rivas reproduce los mismos argumentos machistas en varias sentencias desde 1999. Y estos ataques personales a la figura del juez también se han reproducido en otros medios como El País. Manuel Piñar, un juez polémico contra el exceso celo ideológico de proteger a la mujer. La realidad es que si nos ponemos putos y empezamos a revisar las condenas de todo el mundo, podemos sacarle incluso condenas problemáticas a Manuela Carmena, que absolvió a este presunto violador y que recogía de forma mezquina esta noticia de OK Diario. Y creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas cosas, pero claro, a los medios de comunicación les suda los cojones. Parece que desde el caso de La Manada las consignas son claras. Siempre que la condena no guste, las órdenes son atacar a los magistrados de forma particular e individual, ya sea sacando a colación viejas sentencias o diciendo que el juez susodicho tiene problemas personales. Y lo que se busca conseguir con esto no es otra cosa que amedrentar al poder judicial, es decir, intimidar a los jueces para que afronten los procesos conflictivos y fallen para el lado que tienen que fallar. Pues si no, se le perseguirá y criticará a él y a su pasado en términos personales en vez de a su sentencia. Y quiero finalizar este vídeo leyendo un fragmento de la columna del Mundo titulada Miserables alrededor de Juana Rivas. Cuando Juana Rivas siguió malos consejos y decidió que era buena idea no devolver a sus hijos a su padre y a su domicilio familiar, cometió un primer error. Cuando 2 meses después de llegar a España presentó una denuncia en una jurisdicción incompetente a la espera de que se remitiese a Italia para crear una causa que justificase su decisión, cometió un segundo error. Cuando tras obtener la custodia de los hijos por el tribunal competente, el padre inició un procedimiento internacional de devolución que provocó una decisión de un tribunal español, ratificado por una audiencia provincial española, sobre la base de un informe psicosocial realizado por peritos españoles, y Juana Rivas decidió no cumplir con la decisión, cometió un tercer error. Cuando reiteradamente desobedeció las órdenes de diferentes tribunales que le daban una y otra vez plazo para cumplir, cometió un cuarto, un quinto y un sexto error. Cuando dio el paso de ocultarse con sus hijos casi durante un mes, cometió un séptimo error. Todos esos errores pudieron deberse a empecinamiento o a malos consejos recibidos. Pero lo más grave es que España se llenó de abolicionistas con levita que trasladaban a Juana Rivas la idea de que su causa era la de todos. Esos abolicionistas no eran unos cualesquiera. Un presidente del gobierno, una presidenta de una comunidad, ministros, diputados, presidentes de partidos, alcaldes, famosos opinadores, todos ellos decían ser Juana, solidarizarse con Juana y comprender a Juana. Por supuesto, ninguno de ellos sabía ni sabe quién es Juana en realidad o qué le pasó, ni quién es Francisco Arcuri o quiénes son esos 2 niños que primero fueron arrancados del contacto con su padre y más tarde van a ser privados de su madre. ¿Qué van a saber? Pontifican, pero sobre ideales abstractos construidos usando a Juana, a sus hijos y al monstruoso torturador del que había que salvarlos como arquetipos adecuados para la causa. Todo es bueno para el convento. Si Juana logra lo que quiere, el activismo triunfa sobre la justicia patriarcal. Si es condenada y tiene que pagar, su sangre regará el patriótico campo de los ideales.
penales. En un ejemplo perfecto de derecho penal de autor, lo que menos importaba eran los hechos o las conductas concretas. Importaba que él era un hombre condenado en el pasado por maltrato y ella una mujer. Perfecto para los panfletos. Perfecto para una campaña veraniega de televisión y prensa. Una borrachera de falso y fatuo sentimentalismo que permitía a millones ponerse del lado correcto a la hora del telediario. Ni los que sinceramente creían ayudar a Juana Rivas, ni menos aún los que viven de la cosa pública y de chiringuitos que solo se autojustifican si la realidad se ajusta al credo sobre el que han medrado, están ni han estado de su parte. De su parte solo habría estado un abogado que hubiera hecho su trabajo. Uno que no velase por todas las mujeres, o por todos los niños, o por todos los seres puros, o por la civilización occidental, la salvación de la humanidad o la causa de las víctimas abstractas. Uno que velase por su cliente, que le hubiese explicado que si haces esto, Juana, es muy probable que termine cayéndote una pila de años de prisión y que, de paso, te prohíban ver a tus hijos, que crecerán sin ti, sin tu amor, sin tu preocupación, sin tu esfuerzo y sin tu influencia. ¿Quieres jugarte eso? Porque la realidad es que Juana Rivas a nadie le importa una mierda. Ya decía su actual abogado que la causa de Juana había sido usada desde el feminismo para marcar una agenda política. Y se la sigue usando, por desgracia, desde el feminismo, desde estamentos políticos, desde los medios de comunicación, a los que ayer la incitaban a incumplir la ley una y otra vez, pero hoy alzan el puño contra la justicia patriarcal. Juana les importa una mierda. A los que están usando su caso para dañar un par de votos al tiempo que ignoran y desprecian casos igual de sangrantes e injustos, Juana les importa una mierda. Y yo no sé si Juana de verdad es una víctima de malos tratos, o ella se cree que es una víctima de malos tratos, o es una cínica y una mentirosa. Yo no sé lo que Juana vivía en Calaforte o cómo lo vivía, yo no estaba allí. No puedo afirmar o negar nada categóricamente. Lo que sí sé es que Juana ha actuado y ha movido ficha en todo momento en contra de sus propios intereses, azuzada por una caterva de irresponsables oportunistas. Y no busco revanchismo, ni me alegro por su condena, ni pediré su indulto o su no indulto. Ensañarse tampoco creo que sea lo correcto y suficiente tiene Juana con lo que tiene. Lo que a mí me hubiera gustado es no tener que hacer este vídeo, que no existiese el caso Juana Rivas y que esto se hubiese resuelto dialogando y entendiéndose dentro de los marcos legales y atendiendo a un mínimo de sentido común. Por el contrario, lo que nos ha dejado este caso ha sido una pelele a la que le ha pasado por encima la justicia como si fuese una apisonadora, mientras cientos de parásitos oportunistas la utilizaban para su causa. Una causa que no era la de Juana Rivas. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Probablemente me haya quedado un vídeo muy largo y estaréis ya cansados de mi voz, así que os voy a dejar, no sin antes agradecérselo a la gente que me apoya tanto por PayPal como por Patreon, como compartiendo los vídeos, como viendo los vídeos, todo ya lo sabéis. Gracias a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias a todos. Y gracias a todos a los que aportasteis algo a la campaña de GoFundMe de Carlos Salgado. Ya vamos por los 9.000 euros. Es increíble la velocidad a la que ha ido esto. Muchísimas gracias. Carlos está muy cerca de su objetivo de 12.500 euros y espero que esto le sirva de verdad para ayudar a recuperar a su hija. Qué de coña que haya venido esto tanto a colación con el caso de Juana Rivas. Casi es el opuesto al caso de Carlos Salgado. La Nutre ha vuelto aunque ahora está en penumbra. Y nada más que decir. Un saludo y hasta otra.